Mamitas, un saludo especial a todas las mamás, a las mamás jovencitas, a las que recién pueden tener a un bebé en sus brazos, aquellas mamás que tienen muchos hijos, aquellas mamitas que son doblemente mamá, me refiero a las abuelitas y a las que han sido también mamás, ¿verdad? Y a todas las mamitas, realmente un fuerte abrazo en este día tan especial. Queremos honrarles y sabemos que Dios las ha puesto aquí en la tierra, en sus familias, con un propósito justamente para poder glorificar y honrar su nombre. En esta oportunidad permítanme poderles hablar de una mujer que es una mamá, ¿verdad? Que vivió tiempos de angustia. Ella se llama Jocabet, ¿no? Y ella registra la palabra de que ella es de la tribu de Leví, y ustedes saben muy bien que la tribu de Leví era de la línea sacerdotal. Ella pues se casó con Amram, que también era levita, ¿verdad? Y ellos fueron los padres de Aarón, de Miriam y de Moisés. Bueno, el registro de su vida está en Éxodo el capítulo 2, en Éxodo capítulo 6 también, y también lo encontramos en el libro de Hebreos. Y ella era así, descendiente de Leví, y bueno, le tocó poder nacer en la tierra de Egipto cuando eran subyugados, ¿verdad? Porque eran esclavos de esta nación. La situación en que vivían, esta parte de la esclavitud, es que las características del pueblo de Israel es que se estaban multiplicando en gran manera y ellos llegaron a ser sumamente poderosos porque llenaron el territorio de Egipto. Y en este tiempo surgió un nuevo faraón que desconocía sobre la vida de lo que José había hecho justamente en Egipto. En Éxodo 1:22 podemos ver que el faraón vio toda esta situación y entonces dio orden a todo Egipto, ¿no? Y dijo, tiren al río a todo niño hebreo recién nacido. Qué terrible, ¿verdad? Para toda mamá y también para el corazón de Jocabet. Pero también mencionó que las niñas podían dejarlas vivir. Entonces, en este tiempo Jocabet tenía ya a su bebé Moisés. Ya había nacido Aarón, había nacido Miriam y Moisés era un bebé. Entonces, ¿qué nos habla? De que Moisés realmente estaba en peligro. ¿Por qué? Porque habían determinado que como bebé lo tenían que tirar al río Nilo para que justamente muriera ahogado. Sí, la palabra nos dice esa fue la orden justamente del faraón. Pero es interesante poder ver en Hebreos 11:23 que fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron, dice la palabra, durante 3 meses. Y ellos vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, ¿no? Algunas versiones dicen que era hermoso, que era especial, bueno, pero definitivamente era un hijo que Dios usaría como a todos nuestros hijos, ¿verdad? Dios tiene un plan especial para cada uno de ellos y los padres pudieron entender que Moisés era un hijo que era especial, ¿verdad? Y así deben ver los padres a sus hijos, ¿no? Y miren lo que dice el texto en Hebreos 11:23, dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron, dice la palabra, no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Entonces, la confianza de los padres fue mayor que cualquier ordenanza de cualquier rey, de cualquier autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nuestros hijos. La palabra nos enseña en Corintios que cuando los padres son creyentes, entonces santifican a sus hijos. Quiere decir que sus hijos son separados para honrar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Es Dios el que determina el rumbo de sus hijos, es Dios quien da la estrategia, es Dios quien guía justamente a los hijos, ¿no? Entonces, ahora, en Éxodo 2 nos habla que es la madre que toma la iniciativa para poder esconder a su hijo durante 3 meses, ¿no? ¿Se imaginan ustedes tener oculto a un niño
Mientras los egipcios, ¿no? Todo el pueblo estaban queriendo encontrar a un bebé varón para tirarlo al río y que se ahogue. Terrible, ¿no? O sea, ni siquiera tenían conciencia ni culpabilidad, nada. O sea, la crueldad de los egipcios era tan grave, y para ellos era más importante la voz de su rey, ¿no? Que el lamento de un niño, de tirarlo al agua y ver cómo se ahogaba, ¿no? Entonces, de hecho que para Jocabed como madre le resultó difícil poder cuidar y poder esconder a su bebé. Pero dice la palabra de que lo hizo durante 3 meses. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de un bebé? Un bebé llora cuando está mojado, etcétera, da gemidos normales, ¿verdad? Y esconderlo realmente fue bastante difícil. Y de hecho que Jocabed no durmió por muchos días, y aquí habla de que lo tuvo que esconder durante 3 meses. Entonces, la madre, ¿qué hace? La palabra nos enseña que ella toma una canastilla, ¿no? De juncos y la recubre. ¿Con qué? Lo recubre con brea, le pone resina, porque sabe que esos elementos ayudan a resistir a que no se meta justamente el agua, y puso a su bebé ahí, ¿no? En esa cuna que ella hizo, ¿no? Se dice en la palabra que la mamá puso entre los juncos en la orilla del río justamente la canastilla de su bebé, ¿no? ¿Y quién permitió eso? Dios permitió que así sea. Me llamó mucho la atención esta parte porque Dios ha marcado ya la línea de tus hijos. Él tiene un propósito para cada uno de ellos. Y a veces nosotros estamos como mamá, de repente estás angustiada y decir, ¿qué va a estudiar mi hijo? ¿Qué es lo que va a hacer en la vida? Tiene que ser un profesional, tiene que trabajar, tiene que casarse, etcétera. Bueno, como mamá a veces te preocupas por esto, ¿no? Pero esa puesta de la canastilla al lado de la orilla, etcétera, fue entregar, porque recuerden, Jocabed y su esposo tenían fe en Dios. Y cuando tienen fe en Dios, ellos saben que el rumbo de esa canasta iba a ser dirigida por el Señor. Y por lo tanto, así fue, ¿no? En la vida de Moisés, como les menciono, ¿no? O sea, Dios fue el que permitió que la princesa saliera a bañarse, que sea ella la que vea la canasta, y entonces la palabra dice de que fue ella la que abrió, y el bebé Moisés estaba llorando, ¿no? Bueno, en esos momentos no tenía ese nombre, y él estaba llorando, ¿verdad? Como cualquier bebé, ¿no? Y entonces dice que ella tuvo compasión de ese bebé. Y es interesante ver que cuando uno deja las cosas, dejas a tus hijos en las manos de Dios, o sea, no dejando de cumplir tus responsabilidades porque las tienes, Jocabed hizo todo lo mejor que pudo, ¿no? En el tiempo que estuvo con su hijo. Trató de protegerlo, de cuidarlo, de amamantarlo, etcétera, y luego lo puso en la canasta, ¿no? Entonces, ahora, nosotros lo que tenemos que entender es de que al poner a Moisés en la canasta, definitivamente la fe de ella no dejó de ser. O sea, la fe se mantuvo. Y es eso lo que tú como mamá debes de tener, esa confianza en el Señor de dejar esa canasta que está ahí, tu hijo, ¿verdad? Y dejar que Dios sea el que realmente marque la vida de tu hijo a través de las estrategias y las cosas que el Señor va poniendo en tu corazón como madre, para poder construir en la vida de tu hijo a través de la sabiduría, a través de la palabra, ¿no? Entonces, es interesante ver, y la palabra nos enseña en Éxodo 2:8, que Miriam, su hermana, al ver a la princesa de que se había acercado y tuvo compasión, entonces le dijo, ¿quiere que llame a una nodriza para que la amamante al bebé? Y la princesa le dijo, sí, búscame a alguien que le amamante. Y Miriam, ¿a quién buscó? Buscó a la propia mamá, o sea, a su mamá, a Jocabed. Entonces Dios le dio la oportunidad, Dios le devolvió a su hijo, ¿no? Le devolvió a su hijo para que pudiera
justamente criarlo, amamantarlo. Y la palabra nos enseña de que Dios le dio la oportunidad, porque el texto dice años más tarde, cuando el niño creció. No sabemos cuántos años, pero el niño creció. Entonces no fue solamente la etapa de bebé, sino que cuando el niño creció, Jocabed se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo. Ese fue el plan de Dios, la estrategia de Dios. En Hechos nos menciona que Moisés fue enseñado en toda ciencia, ¿verdad? En toda ciencia, y él era poderoso en palabras, ¿no? Entonces, ¿quién es el que destinó eso para Moisés? Fue Dios. Pero Jocabed tuvo fe. Entonces, ese es el punto crucial para ti, mamá, de que tienes que tener confianza de que Dios va a obrar en la vida de tus hijos, porque tus hijos, bueno, Dios te los ha dado, pero sabemos de que la dirección de tus hijos es Dios. Entonces siempre tienes que dedicar a tus hijos y ponerlos en el altar. Entonces Dios le dio la oportunidad a Jocabed, en primer lugar, de auxiliar a su hijo, de amamantarlo, de criarlo, ¿verdad? Y eso es por la fe que Jocabed tuvo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces poder tener esa fe y no creer tanto en la sentencia. Ay, ¿qué va a decir el director? ¿Qué va a decir el profesor? No, ese hijo te lo dio Dios para que tú lo administres correctamente, pero lo vas a administrar bajo los preceptos de Dios, no bajo tus preceptos, ¿no? De esa manera. Entonces, dejemos a nuestros hijos en las manos de Dios y Él va a ser conforme a sus propósitos que Él ya ha determinado para la vida de tus hijos, ¿sí? Entonces, aprende a depositar esa confianza como Jocabed lo tuvo en momentos de angustia. No fueron fáciles, iban a matar a su hijo, pero ella obedeció más a Dios que a una instrucción de un gobierno, a la instrucción de una autoridad, ¿no? Una autoridad. Entonces ella confió plenamente en Dios. Entonces entrega a tus hijos en las manos de Dios y no dejes de cumplir tus responsabilidades como mamá, ¿sí? Que el Señor te bendiga, un abrazo fuerte para ti, disfruta de este día y recuerda que cada día tienes que orar y velar por tus hijos. Que el Señor te bendiga. Feliz día, Ma. Te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí, por cómo me cuidas, cómo me proteges, por todo, cómo me enseñas las cosas que debo hacer, cosas malas, cosas buenas. Te agradezco por todo y también agradecer a todas las madres que cuidan a sus hijos en este día tan especial para ustedes. Feliz día, madres. Hola, feliz día de las madres. Mami, te mando este video con mucho gusto porque es un saludo por el día de la mamá. Tú sabes que yo te admiro demasiado, tus consejos y todas las lecciones que me has dado de vida. Claro que bajo la palabra del Señor siempre me han llevado al camino correcto y te agradezco mucho por siempre estar ahí para escucharme, para comprenderme y muchas veces también para corregirme. Y este saludo también va para todas las mamás de la iglesia, que la pasen muy bonito este día de la madre y no se olviden que ustedes son mujeres virtuosas, princesas del Señor y sobre todo embajadoras de Cristo aquí en la tierra, que a través de sus hijos ustedes enseñan demasiado y dan muchas lecciones. Cada mamita que he conocido siempre me ha inspirado o me ha influido para el camino del Señor. Así que las bendigo a todas y que pasen un feliz día de las madres. ¡Adiós! Un saludo para mi mamá Mónica por el día de la madre mañana. Bueno, saber que le agradezco por todo lo que ella hace por mí y en realidad no tendría con qué agradecerle porque son tantas cosas que hace por mí cada día. Es la persona, bueno, una de las personas más nobles que conozco y que sé que para
para mí, como para otras personas, es de mucha bendición. Soy muy privilegiada de tenerla como madre y espero que ella también pueda sentirse de igual manera. Gracias, mamá, por todo, te amo mucho y de igual forma un saludo para todas las mamás de Cabeza, Juan y Miraflores. Un abrazo y un beso. Hola mamá, hoy en tu día te quiero saludar de manera muy especial, ¿no? Y agradecerte por todo lo que haces por mí y por mi hermano. De verdad estoy muy agradecida a Dios, ¿no? Por haberme dado una mamá fuerte y amorosa como tú. Te amo mucho y sé que tú vas a estar siempre para mí y tú eres como mi mejor amiga y siempre voy a dar gracias a Dios por una mamá como tú. Eres fuerte, amorosa, muy buena persona y mañana es tu día y como tal te tenemos que engreír porque te mereces todo lo mejor y sobre todo una hija temerosa a Dios. Muchas gracias también te doy por cada consejo y decir que te amo con todas mis fuerzas y que eres muy importante para mí. Y también no pasar por alto este Día de las Madres y celebrar de manera especial para todas las chicas, que hoy es su día, que le puedan disfrutar muy bonito, que puedan estar engreídas por sus hijos, ¿no? Muchas gracias y feliz Día de las Mamás. Mamá, en este día quiero saludarte y gracias por tu perseverancia, por tu amor. Algo que recuerdo mucho de niña es que siempre nos has hablado de la palabra de Dios, siempre sembraste eso en sus corazones. Y eso fue un motor, una motivación para seguir los pasos del Señor. Así que esa es la mejor herencia que nos has dado a cada una de tus hijas. Así que un abrazo de amor fuerte para ti, ya lo vamos a pasar ese día especial en familia y también un abrazo de amor para todas las mamás de la iglesia Alianza Cristiana Misionera de San Juan de Miraflores. Feliz día a todas las madres de nuestra querida iglesia Alianza Cristiana Misionera, que espero que en este día tan especial puedan celebrarlo con sus seres queridos y familiares o con las personas que tanto aman, ¿no? Y quería aprovechar para darle un saludo muy especial a mi querida madre, que es una mujer luchadora, que es un ejemplo para mí y que nada, pues que la amo mucho, es un ejemplo para mí y para mi hermana de seguir perseverando en la palabra de Dios como en la vida misma. Así que un feliz y bendecido Día de las Madres para todos ustedes y que Dios me las bendiga. Gracias. Hola Ma, quería decirte que espero que el domingo tengas un bonito día. Sabes cuánto te quiero mucho y estoy agradecido con Dios por tenerte en mi vida, porque eres una madre que siempre me ha cuidado, me ha corregido y estoy tan agradecido hasta hoy día y simplemente quería decirte eso, que muchas gracias por todo lo que haces por mí cada día y te aprecio y te quiero demasiado. También quiero hacerle un feliz día de la Madre a la mamá de NASA. Espero que lo pasen bonito, que estén con su familia y que el Señor pueda seguir bendiciendo sus vidas.